Sí. Por eso hoy estudiamos capítulo 2 y también algunas doctrinas cristológicas que yo estaba compartiendo junto con ustedes. Así que primero hagamos la exposición del capítulo 2. ¿Quién es el que tiene que exponer? Es Pablo Malpartida, ¿no? Sí, pastor. Sí, bueno, a ver, yo compartiré este PowerPoint, a ver, es este, y bueno, ol- le daré tiempo para que haga la exposición de, de este capítulo 2. Muy bien, hermanos, pastor, profesor, buenas noches. Hermanos todos, buenas noches. Voy a dar la exposición del capítulo 2 del manual que nos ha dado, ¿no? Para poder desarrollarlo. El título es, creo, en la historia de Jesús en los Evangelios. Lección 2 del manual de Cristología, elaborado por el profesor Pablo Suárez. Siguiente, por favor, profesor. Contenido de la lección, ahí está, ¿no? La historicidad, ¿no? La historia de Jesús, las evidencias, las fuentes bíblicas y seculares, el contexto político, religioso y social, los grupos fariseos, saduceos y celotes, datos biográficos, nacimiento y familia, identidad, nombres y títulos, cristología, los cuatro evangelios y la conclusión, ¿no? Que es la confesión de fe. La historicidad de Jesús. Fe e historia unidas. En esta parte nos vamos a centrar en la historia, ¿no? de Jesús, no solo en la obtención de los datos, ¿no? A veces unos datos, ¿no? Bien fríos a veces, ¿no? Sino significa captar con fe la mentalidad cristológica, verificada por las escrituras dentro de la historia real. Dios siempre ha estado presente en la historia humana, pero en Jesús esa presencia alcanza su plenitud. Dios se hace humano en un tiempo y espacios o espacio concreto. Bueno, aquí vemos, ¿no? Mito o realidad. Acá nos vamos a encontrar con dos cosas, ¿no? Que es el escepticismo o la verdad histórica. El escepticismo. Algunos afirman que Jesús nunca existió, que es simplemente un mito literario, ¿no? Es algo que, bueno, se trata de explicar el por qué, ¿no? Otros dicen que fue un buen hombre, pero no divino, ¿no? Eso da a entender el escepticismo. En cambio, la verdad histórica nos muestra, a través de la investigación histórica y bíblica, confirma que Cristo no es un mito, existió realmente en una época específica, Imperio Romano, y su vida está documentada, ¿no? Documentada. Fuentes externas, ¿no? Vamos a ver aquí las fuentes de personas o de historiadores, vamos más particularmente hablando de historiadores que no tenían nada que ver con el cristianismo, pero ellos documentan, ¿no? Por eso se llama testimonio secular. Historiadores clásicos fuera de la Biblia confirman la existencia de Jesús y el movimiento cristiano primitivo. Entre ellos tenemos a Cornelio Tácito, menciona a Cristo ejecutado bajo Poncio Pilato, ¿no? Él ha documentado. Tenemos a Flavio Josefo, historiador judío que hace referencia a Jesús, y Suetonio menciona a los cristianos en Roma. Tenemos aquí tres historiadores que mencionan acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él es parte de la historia. Fuentes internas. Vamos ahora a las fuentes internas en los evangelios.
Puesto que muchos han tratado de poner en orden un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas en orden, ¿no? Eso vemos a Lucas, el historiador Lucas, ¿no? Además de ser médico, era investigador. Y por ser investigador, también se constituyó ¿no? En parte de la historia, ¿no? Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, del 1 al 3. Muy bien, el contenido histórico, vamos, política, religión y sociedad. Contexto político, bajo el yugo romano, Jesús nace aproximadamente entre el año 4 o 6 antes de Cristo. Israel vivía bajo la ocupación del Imperio Romano. Herodes el Grande e hijos gobernaban como vasallos de Roma. Los estandartes romanos ondeaban en Jerusalén y el pueblo sufría la opresión de los impuestos y la pérdida de soberanía nacional. Entonces, en ese tiempo vemos que el pueblo judío estaba bajo, ¿no? El yugo o el imperio romano, ¿no? Vemos a Herodes, que era, bueno, era un subordinado, ¿no? Del emperador de ese tiempo. Solamente era, como dicen, ¿no? Un vasallo, nada más. Contexto religioso. Vamos a ver aquí tres partes importantes: estructura externa, decadencia interna y división. En la estructura externa vemos el templo funcionaba y las sinagogas se multiplicaban. Los servicios y fiestas se guardaban con regularidad estricta, ¿no? En este caso, los fariseos trataban, ¿no? De hacer cumplir estos servicios y fiestas con de manera muy estricta, vamos a decirlo así. Decadencia interna. A pesar de la religiosidad, la verdadera espiritualidad había declinado. Había un mero formalismo y superficialidad, nada más, ¿no? Inclusive dice, ¿no? La verdadera espiritualidad decae, declina, porque solamente se había caído en las formas y en la superficialidad de hacer los actos religiosos, nada más. División. El monopolio religioso y los abusos habían producido una separación entre los líderes y el pueblo común, ¿no? Entonces había un monopolio, un grupo cerrado de personas que eran religiosos, vamos a decirlo así, y abusaban, ¿no? De ese poder bueno, valga la redundancia, para poder abusar del pueblo en común, ¿no? Ponían, como dice Jesús, ¿no? Ustedes ponen cargas que de ustedes mismos pueden llevar, ¿no? Entonces hacían mucho abuso de su poder religioso. Partido religioso, los fariseos. Tenemos el legalismo y la tradición. Eran intérpretes de la ley y separados. Daban énfasis excesivo a la tradición oral y los rituales externos. Aunque patriotas, cayeron en la hipocresía y el orgullo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús mismo va a hacer mención a eso, ¿no? Ustedes oran para ser vistos de los hombres, ¿no? O sea, hacen vanas palabrerías, ayunan para ser visto de los hombres, ¿no? Para que ustedes se sientan orgullosos de que pueden, ¿no? O vamos a decirlo así, ser más espirituales que las demás personas, ¿no? Sustituían las obligaciones morales de peso por observancias rituales minuciosas, ¿no? Como por ejemplo lavarte las manos, ¿no? Cosas, ¿no? Sencillas, y a ellos ya le habían puesto como, bueno, como algo que viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, eso eran el grupo de los fariseos. Tenemos el legalismo y la tradición. Partido religioso, los saduceos. Encontramos a otro grupo. Este grupo pertenecía a la aristocracia y al poder. Pertenecían a las clases altas y ricas, controlaban el sacerdocio y tenían nexos políticos con Roma y los herodianos. Eran mundanos y vivían cómodamente. Escepticismo teológico, ¿no? Eran
vamos a decirlo aquí, liberales de la época. Negaban la resurrección, no creían en la resurrección, ¿no? La existencia de ángeles y espíritus. Solo aceptaban la Torá escrita, rechazando la tradición oral, ¿no? Ellos no aceptaban nada de ello, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Eso es con respecto a los saduceos. Ahora tenemos el partido político, los celotes. Aquí tenemos, ¿no?, a uno de los discípulos de Jesús, que era Simón el celote. Bueno, tal vez eran dos, si contamos con Judas, ¿no? Eran fanáticos religiosos y políticos que buscaban derrocar al Imperio Romano mediante la fuerza, no eran una especie de, vamos a decirlo así, de terrorismo, ¿no? Ellos buscaban con la fuerza, con las armas, poder sacar al Imperio Romano fuera de su país, ¿no? De su tierra, ¿no? Eso viene de los celos, significa celo por la ley y la nación, ¿no? Celo por la ley y la nación. Resistencia. Esperaban ardientemente el reino de Dios, pero lo confundían con una liberación política y militar inmediata. Jesús tuvo que enfrentar esta mentalidad. Por eso es que se menciona, ¿no? Cuando Jesús decía, no, amen a los enemigos, eso incluye también pues a los romanos. Y ahora, y eso de repente en la mente de Judas no cabía, ¿no? ¿Cómo yo puedo amar a alguien que me está haciendo daño? ¿No? Entonces, Jesús tuvo que enfrentar fuertemente esto. Tenemos las clases sociales marginadas, el pueblo de la tierra. Existía un abismo entre la aristocracia religiosa y el pueblo común, campesinos, pescadores. Había una gran masa de publicanos, rameras y pecadores que eran despreciados por los fariseos y abandonados espiritualmente. La esperanza del Mesías fue precisamente entre estos grupos donde Jesús encontró mayor recepción. Su mensaje de esperanza y redención resonó en aquellos que el sistema religioso había descartado. Datos biográficos en los evangelios. Evidencia genealógica. Tenemos a Mateo, que menciona el linaje real, y a Lucas, que menciona el linaje natural. En el Evangelio de Mateo presentamos la genealogía de José. Establece el derecho legal de Jesús al trono de David. Dice, ¿no? Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Y Lucas, linaje natural. Presenta la genealogía de Marta. Probablemente muestra la humanidad de Jesús, rastreando hasta Adán, hijo de el Hijo de Dios, no confirma que es linaje o sangre de David. Aquí estamos, ¿no? Ambas genealogías confirman su identidad histórica y mesiánica, hermano. El nacimiento, un hecho histórico, sucedió bajo el edicto de César Augusto y el gobierno de Cirenio. Lugar, Belén de Judea, cumplimiento profético. Testigos, tenemos a los pastores, judíos humildes y magos gentiles. Señal, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿no? Así fue el nacimiento de Jesús. Identidad y misión. Vemos a Jesús del hebreo Yeshua, ¿no? Jehová salva. Indica su misión, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y Emmanuel, título profético que se muestra en Isaías. Dios con nosotros. Indica su naturaleza, Dios encarnado, viviendo en la historia humana. ¿Ya? Familia y oficio. Vida en Nazaret. Padres, José carpintero y María, sierva del Señor. Oficio, carpintero, tectón, santificó el trabajo manual. Desarrollo, crecía en sabiduría, estatura y gracia. ¿No? Eso está en Lucas 2:52. Hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas, y tenía también medias hermanas. Bueno, la Biblia no lo menciona cuántos, ¿no? Pero da ahí, ¿no? Un dato histórico. Cristología de los evangelios. Mateo, Jesús como rey y Mesías, el león, énfasis en el reino y cumplimiento profético. Marcos, Jesús como siervo, el buey, énfasis en la acción y los milagros. Lucas, Jesús como hombre perfecto, el hombre, énfasis en su humanidad y compasión. Juan, Jesús como Dios, el águila, énfasis en su divinidad y preexistencia. La confesión, no creo y confieso que Jesús de Nazaret, judío de nacimiento, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es todo, pastor, lo que quise exponer del capítulo 2. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta o algo que quieran opinar de lo que puso el hermano? Mm, claro, como vimos en este capítulo, Jesús eh, no es un mito. Oh, mire que yo, este viaje a México y también esta obra evangelística que compartí 3 días allá en Chiapas, México, junto con japoneses, fue primera vez en mi vida, ¿no? También los evangélicos oh, de Chiapas también dijeron que era primera vez que vieron japoneses evangelizando, o también compartiendo el evangelio, pero lo hicieron más con la música, ¿no? Con la música porque hay un grupo de, de concierto de jazz, se llama EMS, grupo musical, ¿no? Están integrados por 10 japoneses. Pero charlando con ellos, allá en Japón, la evangelización es menos de 1%. Mire la diferencia entre Corea, que llega a casi 30% de población coreana son evangélicos, ¿no? También un fuerte crecimiento de evangélico desde la década de casi al final del 1890 para adelante, ¿no? Hay grandes iglesias. Corea ha enviado un montón de misioneros, casi más de 35.000 misioneros al mundo. Y Japón queda solamente en avión para ir de Corea a Japón tarda 2 horas y después por barco eh, yendo tranquilo una hora, porque Japón es una isla, ¿no? Y después Corea, población es 45 millones y Corea casi llega a 200 millones de personas. Eh, es una isla, pero hay más población, 4 veces más de población, pero el Evangelio entró antes que Corea, casi en el siglo XVII, a través de españoles y portugueses. Pero al principio creció mucho, pero después vino eh, una persecución y casi aniquiló la población cristiana. Eran católicos o católicos que llegaron a través de españoles y portugueses, casi aniquiló el cristianismo y tuvieron que huir de esa persecución, o- y tuvieron que vivir un cristianismo subterráneo en Japón. Siglo
17, 18 hasta 19. Y luego Estados Unidos e Inglaterra comenz- comenzaron a evangelizar allí enviando misioneros evangélicos protestantes, pero eh, nunca ha crecido. Eh, Estados Unidos, los misioneros han plantado, construyeron iglesias lindas, después también seminarios, pero actualmente seminario muy lindo, con un buen edificio, no hay estudiantes. Y después en Tokio, el seminario evangélico o reformado de Tokio, que tiene un edificio muy, muy grande, con linda biblioteca. Eh, Antes por lo menos había cientos de estudiantes, pero dice que ahora tiene menos de 15 estudiantes, ¿no? Después en provincia los seminarios hay dos, tres seminaristas. Después no hay pastores, entonces un pastor tiene que atender cuatro o cinco iglesias y hay muchas iglesias sin pastores, ¿no? Sin pastores. Por eso que hay menos de 1%, 0,5% de evangélicos en Japón. O- ¿Y por qué será? ¿No? Sí, Japón es uno de los países que cuesta más evangelizar en el mundo, ¿no? Menos evangelizado de del continente asiático, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas, Indonesia, Vietnam, otros países de Asia, actualmente hay un gran crecimiento de iglesias y también del cristianismo, y que yo he visitado, por ejemplo, Tailandia, Indonesia, Vietnam, vi cómo las iglesias están creciendo actualmente, hay avivamiento, pero tenemos que orar por Japón, ¿no? Pero que el Evangelio decrece, no hay que crece. Actualmente está casi al borde de que la iglesia evangélica esté por cerrar totalmente en Japón, ¿no? Sí. Pero este misionero que dirige esta iglesia misión, también el seminario, eh, es coreano. El misionero coreano se llama Sim y él levantó seminario. Hay más de 40 seminaristas, más que este seminario evangélico de Tokio, pero que tienen casi 300 años de historia, ¿no? Que es una universidad, tiene más seminaristas. Y después, pero la iglesia en Japón, si tiene 30 miembros, ya es una mega iglesia, ¿eh? 30 miembros. Miren que una iglesia con 10 ya es una iglesia grande, ¿no? 10 miembros. Así que imagínense, en un año evangelizar casi es un milagro en Japón, ¿no? ¿Mm? Y que sí, hay mucha idolatría. Dice que hay más de 100.000 dioses en Japón, ¿no? Entonces, imagínense la obra satánica, demoníaca que hay allá en Japón. O quizás lo que me escuchan aquí pueden eh, 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 estar orando por Japón y después ir a Japón para ser misionero, ¿eh? Entonces, si, si quieren ir, bueno, hábleme, yo le conecto con este misionero Pastor Shin, que trabaja ahí, hace una obra con japoneses, organizó esta banda musical, EMS, eh,
y vino hasta México. Y bueno, con ellos estuvimos haciendo presentaciones, eh, predicación, también compartiendo el Evangelio junto con mexicanos, ¿no? Pero esta es la situación de Japón, ¿no? No hay pastores. Los japoneses no quieren ser pastores. Y después, cuando evangelizan, no tiene mucho interés. Hay muchos dioses. Estos dioses son todos, claro, oh, diabólicos. Y después, el dios más grande de los japoneses es Dios Shinto, es encarnado a través del emperador japonés, emperador, ¿no? Por eso hay un culto al emperador y este Shinto es un dios de la guerra y este dios encarnado a través del emperador, bueno, ellos emprendió la conquista en la Segunda Guerra Mundial a toda Asia y después, bueno, como ustedes saben, la historia atacó a Estados Unidos y, bueno, se produjo una guerra muy, muy violenta y han muerto millones de personas, claro, entre ellas obligándole a que participen en la guerra como escudo de balas o de cañones, eran coreanos, chinos, vietnamitas, tailandeses, todo colonizado, también atacado por este dios Shinto del emperador japonés, ¿no? Pero Naciones Unidas, después de la guerra, prohibió culto, o prohibió el culto, y después la constitución japonés prohíbe el culto a este dios, pero la mayoría de la población sigue con ese culto al emperador y al dios de la guerra, ¿no? Entonces es muy lamentable escuchar esto, pero cuando vemos la evangelización protestante en Japón, allí entró, o, miren que construyó seminarios muy, muy elegantes, muy, muy lujosos, también iglesias. Ustedes, yo, si tengo tiempo, voy a buscar en YouTube. Tengo mucho en coreano, pero en español van a ver que construyeron grandes edificios, grandes seminarios con buena biblioteca, con buenas instalaciones, pero allí enseñaron una cristología eh, neo-ortodoxa, neo-ortodoxa. Entonces, claro, aun- aunque haya cristianos evangélicos allí en Japón, muy poco, pero no creen en Jesucristo, que se encarnó, vivió, murió en la cruz y que resucitó y ascendió, ¿no? Mm. El problema está ahí, está ahí. Fueron financiados por las iglesias europeas y con una tradición teológica alemana. Ya le dije el peligro de un evangelio modernizado, racionalista. ¿M? Entonces, el misionero que trabaja ahí también me contó que cuando habla con cristianos japoneses no creen en los milagros, ¿no? Por ejemplo, que Jesús alimentó 5.000 personas con el milagro
cinco panes y dos peces. No creen que Jesús haya hecho el milagro de alimentación de 5.000 personas, sino que eh, los que seguían a Jesús, todo ahí en la mochila tenían en sus alforjas comidas. Entonces cuando el chico entregó el pan y pececillo para comer junto con el pan, allí todos se avergonzaron y sacaron. De allí hubo este milagro de multiplicación, pero ¿cómo que Jesús haya hecho el milagro de que con 5 panes, 2 peces haya multiplicado los peces y panes, ¿no? Entonces, hay una, eh, digamos, racionalización del Evangelio y que a partir de allí, eh, eh, filosóficamente, teológicamente en Japón, si bien la- en el siglo XIX y XX, este evangelio neoortodoxo había entrado y parecía que crecía, pero cuando llegó el posmodernismo, el evangelio comenzó a desaparecer, ¿no? Y actualmente hay iglesias, pero no hay pastores, no hay eh, congregación, no hay fuerza del poder del Evangelio, ni el poder de Cristo no puede derrotar a este Dios cinto, Dios del emperador. Y ahí que hay 100.000 dioses, demonios que están allí dominando a los japoneses, ¿vieron? ¿Mm? Por eso que yo charlando con estos 10 japoneses, con el misionero Sim, vi que los japoneses tenían mucho miedo, viven con mucho miedo, con mucha atadura, y que ellos antes habían sido evangelizados, pero con este evangelio racionalista, ¿no? Racionalista, y que el misionero Sim en YouTube y en Face, eh, él graba y también sube su prédica. Entonces, escuchando ese mensaje del Evangelio bíblico, vinieron al seminario, también a la iglesia, y bueno, encontraron con el Evangelio, ¿no? A Cristo predicado, enseñado en el Evangelio, ¿no? Entonces, ahora ellos son todos seminaristas y que quieren ser futuros pastores en Japón, ¿no? En Japón, y también quieren pastorear iglesias, ¿m? Eh, iglesias y también servir al Señor. Pero lo bueno es que estos que llegan al seminario, todos están dispuestos, recibieron el llamado de ser pastores o misioneros. Entonces, no hay que solamente vienen para ser líderes o conocer más a Dios, sino que estaban todos dedicados. Por eso que ellos pagaron su pasaje, dejaron su trabajo y vinieron casi una semana desde Japón hasta México, ¿no? Entonces, vimos esa entrega, ¿no? Así que miren que este Cristo neo-ortodoxo que niega la encarnación, ¿no? Ellos, por un lado, creen que Jesús existió, vivió en el siglo I. Claro, nosotros, como dijo Pablo Malpartida, que los historiadores, Josefo, Tácito, ¿no? Ellos dan testimonio de que vivió un hombre famoso
o en- bajo colonización romana en el pueblo judío y que había muerto en la cruz. Dan eh, como que existió históricamente. ¿M? Pero de ahí que crea Jesús de fe, que del Evangelio mm, es por fe, ¿no? A ver si realmente cree como hijo de Dios es otra cosa, ¿no? ¿No? Pero el tema es que los neoevangélicos, neoortodoxos, eh, es decir, los que vienen de la enseñanza de Calvar y también de los liberales, ellos hablan que el Evangelio o como está todo adornado, revestido con el mito, con Jesús de la fe, hay que desmitologizar a Jesús, desmitologizar a Jesús, ¿no? Entonces, la desmitologización trata de sacar a Jesús todo ese ropaje mítico. Claro, la encarnación, ¿cómo que se encarnó? Sí, se encarnó en el sentido de que tuvo esa conciencia divina. Jesús fue un hombre, un joven carpintero que tuvo esa conciencia divina y que en ese llamado mesiánico él dejó su trabajo y comenzó junto con sus discípulos a hablar de una nueva religión, ya que el aparato religioso, como había explicado Pablo, en aquella época del siglo I, estaba todo politizado o corrompido, ¿no? Y que los sacerdotes, los fariseos, saduceos, eh, religiosamente oprimía al pueblo y que el pueblo en esa oscuridad no encontraba una luz ni esperanzas ni la verdad. Entonces Jesús, como un liberador, con esa conciencia mesiánica divina, comenzó a liberar y traer esperanza al pueblo. ¿M? Entonces allí habló a través de las parábolas el secreto del reino de Dios y que por esa liberación política religiosa comenzó a haber muchos enemigos, persecuciones político-religiosas y luego el acusado por traición, por eh, rebelión, murió crucificado, ¿no? Pero sin embargo, después eh, los seguidores eh, no podían tolerar la muerte de Jesús, entonces allí que en ese amor o melancolía comenzaron a hablar de que Jesús resucitó. ¿M? Allí está el secreto de la enseñanza neo-ortodoxa es que resucitó Jesús en los corazones de los discípulos de Jesús. ¿Mm? Claro, ya Jesús ausente, allí comenzaron a rememorizar la enseñanza y en esa añoranza melancólica, bueno, se reunieron ellos y comenzaron a conmemorar y hablar de la enseñanza de Jesús y también de la verdad que había enseñado. Entonces, allí comenzó a hablar de la resurrección de Jesús. ¿M? Y vistió con ropaje mítico de que Jesús resucitó y que ascendió, ¿no? Y luego
este apóstol Pablo, un genio oh, religioso, él fue el que inventó el cristianismo, ¿no? Entonces, parece muy racional, ¿no? Muy racional, muy explicativo a los hombres modernos, racionalistas, y los japoneses quedaron muy contentos con esta explicación teológica y que los pastores eh, comenzaron a enseñar ese evangelio oh, en las iglesias. Así que nunca hubo crecimientos y que dio mucha importancia el querigma. El querigma es el evangelio, ¿no? Lo que Jesús quiso enseñar, ser el verdadero ser humano, imitando a Jesucristo su vida, que habló de la justicia, de la paz, del amor, oh, mm, y que vivió una vida significativa. Ahí lo que ellos enfatizaban mucho, ese evangelio neo-ortodoxo, ¿no? Pero sin embargo, ahí no hubo el poder del evangelio de perdón de pecado y también de la salvación. Entonces, esa tradición siguió. Entonces, yo pregunté a algunos cristianos japoneses, ellos decían que ellos, eh, claro, creían que Jesús había resucitado simbólicamente, ¿no? Claro, tampoco creen en el retorno, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Así que, como ese evangelio racionalista comenzó a perder fuerza con el tiempo y en este periodo postmoderno, ya en Japón, la mayoría no tiene interés en el cristianismo, ¿no? Por eso que como desde el principio hablamos, qué cristología nosotros creemos depende mucho si hay vida, si hay fe y luego salvación, ¿no? Salvación, también el poder de Dios que Cristo con su gracia ah, transforma los hombres, ¿no? Transforma los hombres. Así que es muy importante en este contexto postmoderno también eh, predicar a Cristo, pero un Cristo explícito, es decir, que bien explicado. Porque hoy en día, en la posmodernidad, todo es relativo. Allí caen en el relativismo y que, sí, porque el problema en Japón, claro, hay tantos dioses, eh, claro, muchos, me dijo el misionero Sim también, muchos dicen que está bien, no tiene interés en el cristianismo a Jesucristo, pero cuando insisten, le da mucho amor a través del trabajo social, japoneses dice, está bien, yo creo en Cristo, creo en Jesucristo. Y viene a la iglesia, entonces mucho cree que se había convertido, pero en realidad no se convirtió. Cree en otros dioses, en el fondo cree en el dios Shinto, dios del emperador, pero también cree uno más, pero que crea solamente en Cristo Jesús es totalmente otra cosa. Negar todo otro Dios, negando todo otro Dios, creer solamente como, ¿no? Como lo que ocurrió en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles,
que negando toda idolatría, todo tipo de otro dioses, otro dios, emperador de la guerra, todo, niego todo, creo solamente Dios vivo y verdadero, solo a Jesucristo realmente es otra cosa. Pero allí dice que todos los pastores fallan y todos los misioneros dicen que no saben cómo predicarlo. Pero América Latina también puede pasar lo mismo. No sé muy bien el contexto peruano, pero en América Latina también hay mucha idolatría. Vieron que estos neo-ortodoxos que enseña otro Cristo y después eh, profesor Josué, pastor Josué, también en Perú hubo un misionero que llegó de Estados Unidos, enviado por la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. eh, este autor, misionero John Mackay, escribió El otro Cristo español. ¿Conocen el libro? José, ¿conoces? El otro Cristo Sí, español. profe, sí, claro, de hecho, el otro Cristo español, muy buena para la lectura. Sí, bueno, yo lo leí para que lo leyeran. Estamos en nivel de licenciatura. Tiene que leer ese libro, El otro Cristo español. Claro, Japón, un total fracaso de la evangelización por los neo-ortodoxos, ¿no? Neo-ortodoxos y japoneses siguen en la idolatría. Claro, es muy difícil sacarlo de la idolatría. No, no hay idolatría, porque allá no hay estatuas, eh, sino que hay dioses, dioses por todos lados. Bueno, eso significa que espiritualmente están dominados por Satanás, ¿no? Dominado por Satanás. Entonces los japoneses viven con mucho miedo espiritual, y que tienen que creer cualquier cosa, pero que crea solamente, solo Jesucristo, solo Cristo salva, es Señor de nuestra vida. En la iglesia primitiva de los primeros siglos, el cristianismo fue perseguido, muchos murieron, hasta los discípulos, por esa fe, ¿no? Por esa fe. No, César no es Señor, César, el emperador, no es Señor, Curious, sino solamente Jesucristo es Curious, Señor, verdadero Dios. Pero había si el cristianismo del siglo I, está bien, Jesús es Señor, es Hijo de Dios, pero, está bien, emperador también es César, es Curious, es Señor, y bueno, no tendría ningún problema en ser perseguido, ¿no? En ser adaptado dentro del Imperio Romano, pero ellos dijeron, no, César no es Curious, Señor, sino solo Cristo. ¿m? Entonces, al no haber entrado esa fe, ese evangelio, después de 200 años, el resultado ahora, bueno, está casi muerta la iglesia evangélica en Japón. Pero gracias a Dios, los misioneros que entraron a Corea, hubo persecución. Los primeros cristianos murieron, eh, ¿m? Murieron por creer en Jesucristo. ¿eh? Miren que echaron cuando eh, se hacía cristiano, cuando creía en Jesús, porque en Corea había un culto al antepasado, y bueno, cortar, no hacerlo porque lo consideró como idolatría, pero miren que en Japón ese culto al antepasado
lo considero como una práctica cultural por el neo-ortodoxismo, que entró, está bien, ese culto al antepasado, ponen comidas cuando llega el día de la cosecha, ponen comida y bueno, se arrodillan, bueno, saludan, después hay todo un proceso de que llaman al demonio y después agradecen a los espíritus del antepasado por el bienestar, por la cosecha, ¿no? Por la bendición, ¿no? En Japón lo considero como una práctica cultural familiar, pero el cristianismo que entró a Corea fue un cristianismo bíblico bíblico, claro, lo consideró como muy obsoleto. Estos conservadores le han criticado mucho. Bueno, los neo-ortodoxos dijeron, nosotros somos muy intelectuales, eh, tenemos buena preparación teológica. Miren que ahí los profesores tenían doctorado en Harvard, en Alemania, en Tübingen, en grandes universidades, habían recibido título de doctor, eran profesores. Entonces, en ese contexto, ir a estudiar Japón parecía muy intelectual. Estudiar en Corea la Biblia parecía muy ignorante, ¿no? Pero además, contracultura, ¿no? Claro, ese es culto al antepasado, es diabólico, es venerar a los diablos, a los demonios. Claro, llamar al espíritu del antepasado que venga a comer, venga a estar con los hijos, con nietos, toda la familia inclinándose la cabeza, arrodillar la cabeza. Claro, claro, es una práctica idolátrica, entonces hay que cortarlo, hay que cortar con ese culto al demonio, al espíritu, a Satanás. ¿M? Entonces solo Cristo, claro, creían, ya le dije que lo más difícil era creer en la encarnación de Cristo, ¿no? ¿Cómo Dios va a encarnarse al hombre? Entonces, enseñaba en la seminario, pero más en la universidad, transformándose en universidad, Cristología ascendente, ya le dije, Cristología ascendente. Pero ya le dije que Cristología ascendente es liberal, es falso, ¿no? Es antibíblico. Entonces, descendente, solo Cristo es único Dios, verdadero, vivo, o es intermediario. Y bueno, culto al antepasado es diabólico, idolátrico. Entonces, por esa negación, muchos murieron. Los primeros cristianos fueron echados de la casa, de la familia, pero luego el evangelio creció con esa fe eh, cristológica. Y luego vino otra prueba cuando llegó los japoneses, quisieron imponer obligatoriamente en Corea el culto al emperador. Pero en escuelas, en municipios, en todo lo estrato de la vida, porque en Japón también lo hacían. Entonces, a la mañana, a las 8 de la mañana, sonaba la sirena, y bueno, entonces todo tenía que eh, pararse y mirando donde estaba el palacio del emperador, tenía que saludar. ¿Vieron como los musulmanes que ponen, ¿no? Eh, una telita y después ahí se arrodillan y saludan, ¿no? Todo tenía que hacer. En la escuela también, antes del comienzo de clase, todo tenía que
a los chicos, todo tenía que saludar, venerar al emperador. Pero el que no lo hacía, bueno, era penalizado, encarcelado y bueno, los chicos que no lo hacían no le daban la nota, era expulsado del colegio, burlado, todo, ¿no? Pero le explicaba que era un respeto cívico, como un ciudadano del emperador. Entonces, la iglesia se dividió en dos. Claro, en Japón, todos, por ser neo-ortodoxo, todos hacían esa. En Corea se dividieron en dos. Lo que decían que era práctica idolátrica y otros decían, no, es una responsabilidad cívica al emperador, ¿no? Y decía que el emperador era Dios encarnado, Dios encarnado. Entonces, los pastores fueron encarcelados, murieron, y las iglesias que no hacía eso eran cerrados, quemados, incendiados. Bueno, pasó en la colonización, los principios de la década del siglo XX, una tremenda persecución. Pero, sin embargo, allí los pastores mantuvieron la fe solo en Cristo, ¿m? Contra esta práctica al culto emperador y que, bueno, finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia obtuvo la libertad, ¿no? ¿Por qué yo digo esto? Porque en Juan Macay, este misionero, también dice que en América Latina ha entrado otro Cristo español. Claro, no es Cristo bíblico lo que llegó a América. Sabemos que este continente, 33 países de América Latina, desde México hasta Argentina, está lleno de ídolos, idolatría. Y bueno, llegó el cristianismo, pero lo que enseñó en América Latina es otro Cristo, español. Este Cristo español que trajo los españoles, portugueses, no era Cristo o bíblico, claro, no vino directamente de Roma, sino de España, un Cristo conquistador, un Cristo idolatrizado y que se predicó durante 500 años y hoy en día hay un Cristo popular, ¿no? Por eso parece que permite todas las cosas, ¿no? Pareciera una cristología como idolátrica, idolátrica. Como que yo una vez, no sé, creo que Perú también, ¿no? Yo una vez fui viaje misionero con los seminaristas, cuando había muchos internados, fui a Argentina, es Jujuy, ¿no? Jujuy, la provincia de Jujuy, eh, los estudiantes se habían esparcido en la región, eh, 5 o 6 estudiantes en cada pueblo, y yo había ido a la capital de Jujuy y allí había una fiesta. Ay, vi que sin darme cuenta que tuve que ver esa fiesta multitudinaria. Nunca vi tanta gente allí eh, reunida y que la plaza era grande y que se había llenado de gente. Entonces, tanta gente que se había llenado, miren que era realmente bochornoso, porque como no había baño y que la gente no podía ni salir, entrar, hacía pis, ¿no?
tenía que hacer pi, pero allí encima con ropa se hacían pi. Era una cosa. Pero, ¿saben qué? Cuando llegó, se llama procesión, ¿no? Estatua de Jesucristo allí, ¿m? Por supuesto de la Iglesia Católica, ¿no? Estatua, salía de la estatua y que la gente, ¿no? Se amontonaba, se agolpaba para tocar esa estatua, tocar. No solamente quería ver, sino tocar, tocar. Entonces yo recuerdo, había una madre que no tenía fuerza ahí, todo, gente, ¿no? Un caos total de gente amontonada y que alzó su hijo así con fuerza hacia arriba, desesperada, quería que su hijo pudiera tocar esa estatua de Jesús. ¿Mm? Y bueno, yo estuve observando. Bueno, me dio pena, me dio mucha tristeza ver tanta idolatría, tanta... claro, es Jesús, es Jesucristo, pero es Cristo idolatrizado. No es verdadero Jesús. ¿Mm? Quería tocar, pensaba que esa estatua daría algún milagro o algún poder de la oración que podía traer, ¿no? A la vida del hijo. Entonces la madre desesperada, ¿no? Gente que caía cuando pasaba, gritaba, era una cosa de una espiritualidad toda idolatrizada, deviada, ¿no? Que trajeron los españoles a América Latina. Por eso es este famoso libro de John Mackay, Juan Mackay es el otro Cristo español. No vino el Cristo eh, que vino, se encarnó en Judea. Bueno, él caminó por Galilea, por Jerusalén, pero cuando fue a España, desde España no vino ese Cristo que vino, sino vino otro Cristo disfrazado, llegó a América y bueno, todos quieren ver y tocar, quieren ver y tocar. Entonces yo, ¿saben por qué yo digo esto? Porque yo que estoy casi 25 años trabajando como misionero, hoy lo evangélico también todos quieren ver y tocar a Cristo, ¿no? Cada vez hay más apóstoles, cada vez hay más profetas. Y que quieren que el apóstol, el pastor, y que venga y que toque y que quieren ver cómo se cae, ¿no? ¿No? Así, ¿no? ¿Viste? Vi un apóstol que hacía esto, ¿no? Pa, así, o sea, que se caía ahí, ¿no? Después se levanta y en México también vi cosas así, ¿no? Por eso, ¿no? Yo y con esto, de misionero, con los grupos musicales japoneses fuimos para que en México haya avivamiento, pero que tengan fe en verdadero Cristo anunciado, predicado en la Biblia. No queden seducidos porque los evangélicos también quieren ver, tocar, ¿no? Que se caiga, no, claro, ¿no? Entonces, este otro Cristo, no sé, que otro Cristo no español, sino norteamericano, porque vino de Seminario Fuller, el Evangelio apostólico, nuevo apostólico, esto de 5 ministerios que vino enseñado por Peter Wagner, pero que en otra parte del mundo, que ya
se definió que es herética, pero que en América Latina, en las iglesias evangélicas, parece que cada vez crecen más, quedan seducidos, ¿no? ¿Mm? Yo diría que es otro Cristo norteamericano, ¿no? Que vino de ahí, ese evangelio de la prosperidad, de, de nuevo o movimiento carismático, ¿no? Y, ¿eh? Como que quieren pan y que quieren ver fenómenos, señales, prodigios, milagros, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Por eso tengan ojo, tengamos cuidado, ¿no? ¿Mm? Que, por eso yo hablé de la situación de Japón, pero esa semilla idolátrica que se está eh, sembrando en América Latina, nunca vamos a ser liberados o de cristología eh, idolátrica que trajeron los españoles, ¿m? A través de la Iglesia Católica. ¿M? Por eso yo creo que hoy en día la Iglesia Evangélica también estamos en una amenaza como o, el apóstol Pablo advierte duramente contra los gnósticos judaizantes de los primeros siglos, que él con su espíritu de martirio luchó contra esos, eh, digamos, maestros falsos o también corrientes que enseñan un Cristo eh, mm, desvirtuado o equivocado, ¿no? Equivocado. ¿Mm? Así que por eso tengamos cuidado en no seguir por esas enseñanzas que hoy, igual que el primer siglo, igual que en la situación de Japón y también hace 500 años América Latina, hoy en día también estamos ante una amenaza de una falsa o errada cristología, ¿no? A ver, de esto, a ver, ¿qué le parece un comentario? A ver, ¿quién quiere hacer un comentario de esto? ¿Mm? ¿Mm? A ver, un comentario. ¿Mm? 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 ¿Alguien quiere hacer un comentario? Juan Carlos, a ver. Ah, sí, sí, Disculpe, sí. pastor, Mm. ¿cómo se llama? Ahí que estaba hablando recién de, no es de Corea, del lugar que estaba hablando recién del país. Ellos creen en la Japón, Japón. reencarnación, Japón. Mm. Ellos creen en la reencarnación. Sí, el reencarnación de ese espíritu en los emperadores, sí, Ah, no, espera, ajá, sí, sí, sí. sí, Pero sí. no tanto de Japón, sino de América Latina, esa fe evangélica, pero distorsionada, ¿no? En estos tiempos, ¿m? En estos Mm, tiempos, ¿no? O cristología idolátrica que existe en América Latina, a pesar de que son evangélicos de la iglesia evangélica, pero como yo le expliqué, que esa madre, todos querían que sus hijos
tocara esta estatua, ¿no? Mm, ¿No? ¿No? sí, Pero en vez de vivir el Evangelio, porque en Romano, ¿qué dice? Yo, a ver, apago, a ver, apagamos porque hay interferencia. En vez de, cuando en Romano capítulo 5 dice, yo estoy juntamente crucificado, cuando me bautizo, estoy juntamente crucificado con Cristo, cuando me meto al agua y después cuando salgo, juntamente con Cristo estoy resucitado, ¿sí o no? ¿No? Estar conectado con Cristo, vivir con Cristo, eso no quiere, ¿no? Esto no quiero, vivir juntamente con Cristo Jesús. Yo me muero, me morí con Cristo de la vida del pasado y ahora con Cristo estoy juntamente viviendo esa vida de resurrección, una vida nueva. Eso no quiero. Solamente quiero tocar, ver señales, prodigios. Pero allí Jesús, ¿qué dice en Mateo? Todo el que dice Señor, Señor no entrará al reino de Dios. ¿Mm? Hará señales, prodigios, milagros, pero en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos eh, maestros. Aquí está Cristo, por todos lados está Cristo, pero no sean engañados, dice. ¿Mm? Por todos lados hay Cristo, pero no es verdadero Cristo, dice. ¿Mm? También vendrá anticristo. ¿Qué es anticristo? Es Cristo disfrazado, pero no es Cristo, ¿no? ¿Mm? Entonces, también dice que eh, ¿mm? no solamente hay personas que dicen, yo soy Cristo, ¿sí? ¿Mm? Claro, yo soy el Mesías, ¿no? Pero hay personas que conducen a falso Cristo, falso maestro, profeta, harán señales, prodigios, milagros, ¿no? Pero tenga ojo, tenga cuidado, dice la palabra, ¿no? ¿Mm? Por eso que hoy en día hay mucha confusión, ¿mm? También hay mucha, digamos, desviación en esto de la fe cristológica, porque decimos que Cristo es fundamento y también punto de partida de nuestra fe. Entonces, si yo me crucifiqué con Cristo y ahora yo vivo para Cristo, por Cristo, o conectado con Cristo Jesús que me transforma, pero eso no quiero, sino solamente Cristo que me hace milagros. Una vez en televisión salió un pastor, dijo que cómo construyó una mega iglesia. Sí, Cristo lo hizo. Yo puse 70.000 pesos en la época de mucha inflación y puse en banco, en una caja, pero Jesús, Cristo, cuando después de 3 años, cuando fui al banco, se transformó en dólares. Con ese dólares pude construir esta mega iglesia, ¿no? ¿No? Entonces, claro, hace que crea en Jesús que, claro, que hace milagros. Por eso traigan, qué sé yo, dinero o cualquier cosa de casa, entonces en la iglesia oramos en nombre de Jesús, transformamos eh, peso en dólares, moneda de metal en moneda de oro, ¿no? Moneda de oro. Entonces, claro, lo impone, ora, impone la mano y después, uy, se transformó en moneda de oro.
Entonces, la gente, ay, gloria a Dios, se fascinan todo, ¿no? Claro, creen en Cristo o que transforma metal de cobre en oro, ¿no? Peso, ¿no? Billete de peso en dólares. Ahora no, porque ahora dólar no tiene tanta fuerza, pero hace 2 años, ahí Estefanía se ríe, ¿no? A ver, diga una palabra Estefanía, ¿no? Esto se hizo, ¿no? Noticia en Argentina, ¿no? ¿No? Que quieren creer cualquier cosa de Jesús, cualquier cosa, ¿no? Que transforma en oro, claro, ¿no? No es Cristo que vino al mundo, murió en la cruz para transformar oro, un metal, después transformar peso en dólares. No, 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 ¿no? Después, los investigadores investigó y se dio cuenta que este pastor construyó una iglesia grande con el dinero lavado del narcotráfico. Pero, claro, el mensaje que daba, claro, Cristo, claro, transforma, no, no, transformar vida no. Sos pecador, vos tenés que renunciar tu pecado, crucificar tu pecado. Ahora, en ti vive Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. El mensaje del Evangelio, no, ese no me gusta, no, no. Un mensaje de Cristo idolátrico que transforma metal en oro, peso en dólares, eh, ¿no? Construye grandes templos para que mira, ¡ay, no! Un grande templo, ¡ay, cuánta gente se reúne!, ¿no? ¿No? Pero toda esa gente, como en Japón, que creen, además de 100.000 dioses, uno más, ¿no? A ver, ¿quién más me da prosperidad? ¿Quién más tiene poder para bendecir mi vida, prosperar mi vida? Si eso, entonces es un Cristo o pervertido o un mensaje disfrazado, ¿no? A ver, Estefanía, a ver, sí. mm, Sí, a ver, que diga Hola, una. Sí, sí, hola, buenas noches a todos. sí. Y bueno, sí, la verdad que sí, que podemos ver hoy en las iglesias que la verdad que la gente, los miembros no buscan a Cristo, sino están buscando la comodidad, el ser bendecido económicamente, tal vez en la parte económica y no querer aprender o recibir lo que es lo espiritual, que cuesta mucho que eso aprendan, ¿eh? Hemos notado mucho lo que la falta de las personas o de los miembros de la iglesia que buscan eso, la prosperidad en este tiempo tan difícil que no prefieren buscar de Dios y de la verdad. Cuando Dios nos enseña en su palabra que la riqueza hay que hacerla mejor en el cielo que en la tierra. mm. Sí, yo también creo que como consecuencia de esa fe, Dios puede prosperar nuestra vida, pero ante la verdad, claro, como estos cristianos, cuando le impusieron obligatoriamente culto al emperador, claro, miren que los pastores que fueron echados de la iglesia, los hijos del colegio, tuvieron que vivir en Villa Miseria o debajo del puente, eh, ¿no? Miren que en Corea y en invierno hace 20 grados bajo cero, hace mucho frío. No es como acá, el frío de América Latina. Recién cuando comenzaba, los hermanos de Cuco decía hace mucho frío, pero miren que yo 25 años viviendo en Argentina, año pasado en invierno fui a Corea. Ay, yo pensé que el frío me mataba, hacía tanto frío, 20 grados bajo, 25 grados, ¿no? Penetraba el frío, yo me puse campera, me puse 3 pantalones, pero igual no podía aguantar.
porque ya me asimilé al frío sudamericano, ¿no? Entonces, es así, pero fueron echados. Aún así, con fe, dijeron, no, Cristo es único Dios vivo, o voy a ser testigo obediente a Cristo, renunciando todo por esta fe, ¿no? Entonces, si tengo un Cristo idolátrico, claro, si me dicen, si siguiendo al culto emperador, bueno, no es que yo negué a Cristo, igual yo creo en Cristo, igual voy a iglesia, pero está bien, me imponen esta fe, culto emperador, y bueno, será otro Dios, ¿no? Otro hijo de Dios encarnado. Entonces, con esa fe, claro, no creo que siga al camino del martirio, ¿no? Al martirio, eh, como los cristianos de primer siglo, que todos murieron por persecución. Claro, sí, si ellos decían, yo también acepto al emperador como César, ave César, ave César, bueno, nada de dificultades, sino más privilegios, eh, también buena vida o buen ascenso en los lugares de trabajo, pero por decir que Cristo, Jesucristo es curious por esta verdad, ¿no? Por esta verdad fueron muertos, perseguidos, ¿no? Como dice en primera carta eh, a la iglesia, el apóstol Pedro, ¿no? Dice la iglesia perseguida, ¿no? Sufriente, por esta fe, por esta fe. Por eso, en este contexto postmoderno, eh, claro, hoy tenía que exponer capítulo 3, pero este pastor, miren que en Argentina hoy es feriado, entonces ahí, bueno, pero igual estamos, pero él dice que fue con la familia, por eso no pudo exponer. Pero Margarita, ¿vos podés hacer semana que viene exposición de tercer capítulo? Margarita. Sí, sí, pastor. Sí, bueno, entonces ahí ustedes, ahí en el apunte, cuando ven este capítulo 3, es muy importante que puedan comprender, ¿no? Comprender, a ver, este es el apunte, ¿no? ¿Mm? Sí, cristología baja, alta, pero, a ver, pero en la posmodernidad, ¿qué cristología tenemos que enseñar nosotros? Bueno, creo en la historia de Jesús, en el Evangelio. Ah, claro, tenemos que enseñar Cristo que aparece en el Evangelio, no cualquier Cristo. ¿Mm? Eso lo que nosotros hemos visto hoy, lean de nuevo. Y después capítulo 3 allí va a hablar, Cris- creo en Cristo que define cómo vivir en el mundo. Esta parte es muy buena. Tenemos que vivir juntamente con Cristo, porque Cristo entró en la historia en el primer siglo, pero nosotros también tenemos que vivir en el siglo XXI en Sudamérica, en Argentina, en Perú, caminar con Cristo en la vida. No es solamente, como yo dije, que fui ahí, Jujuy, tocar a Cristo, ver a Cristo. No, no, no. ¿Cómo? Hacerlo ver cuando cae, cuando grita, ¿no? ¿Mm? Dice este misionero Sim, dice que fue a Brasil, eh, fue a una reunión
donde se reunieron muchos evangélicos, dice que ahí hacían ah, reír, pero no era una risa natural, sino decía que el Espíritu Santo hacía reír. ¡Ah! No, pero que gritaba y parecía un espíritu diabólico, ¿no? Claro, por eso, como dice, tenemos que, hablaba de Cristo, pero ellos querían ver, tocar, ver fenómenos. No, nosotros tenemos que enseñar claramente en este tiempo, claramente, a Cristo bíblico que aparece en la Biblia y vivir Cristo en mi vida, tener el poder de cambio, poder de lucha, ese poder resucitador que obra en mí, que vence cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier tentación que mostrar al mundo, a pesar de la persecución, de dificultad, sufrimiento, cómo Cristo obra en mí, obra a través de la iglesia, es poderosa para vencer cualquier barreras, obstáculos, engaños, idolatría y que trae cambios en la persona, la sociedad, ¿no? El mundo, da esperanza en el mundo. Y que el reino de Dios, claro, Jesús enseñó la oración, Padre nuestro, que dice, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. ¿No? ¿Mm? Claro, hágase, venga tu reino. Claro, el reino de Dios no es solamente ir al cielo. Claro, el poder transformador del Evangelio es vivir junto con Cristo que transforma, trae el reino de Dios aquí en la tierra. Ese reino, ¿m? Que Cristo, que gobierna, Señor, Pantocrátor, es el que gobierna, que cambia, que lucha, saca el pecado, in- instaura a través del Espíritu Santo ese reino que Dios gobierna con su voluntad, con su palabra, ¿no? Entonces, esta parte, creo, vivir en el mundo, pero hay muchas otras cristologías que trae realmente, por eso ahora dice aquí, para unos el sentido de la existencia es vivir a través de experiencias sensoriales y extrasensoriales. El hedonismo postmoderno busca ver, sentir, tocar, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, ¿no? Estamos muy seducidos a eso. ¿Mm? Entonces, en América Latina, por eso todo esto nuevo, pseudo movimiento o evangelicales, pseudo movimiento evangelicales, hay mucho, digamos, confusión espiritual, ¿no? En nombre del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que discernir si es del Espíritu o de Satanás o del demonio, ¿no? O viene de falso maestro o profeta. ¿M? Todo el que eh, distorsiona, cambia, interpreta según su parecer, es anatema, dice la Biblia. Entonces, eh, como seminarista tenemos que saber, ¿no? Eh, discernir, discernir y hoy, más que en otro tiempo, tenemos que predicar con convicción la enseñanza bíblica de que Cristo es Dios eterno, se encarnó. ¿Por qué vino?
para, por el pecado, porque el hombre cayó. Por la caída del hombre vino Cristo para perdonar los pecados, redimir el hombre, al ser humano, ¿m? Y después, eh, ¿m? Eh, para resucitar al hombre, para hacerlo hijo de Dios, ¿no? Entonces, allí tenemos que ver esta parte, vamos a estudiar la semana que viene, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces, Margarita, que prepare capítulo 3 y capítulo 4, ¿quién lo hace? A ver, Estefanía, pastor. Estefanía, sí, sí. Yo sí preparen porque estamos atrasados, porque hoy ese hermano tenía que poner, pero no lo hizo, no vino, pues falló, entonces va a ser semana que viene Margarita, ¿no? Está bien. Mientras tanto, para que tengan claro la cristología bíblica, nosotros vamos a ver esta parte de cristología, ¿no? Eh, nosotros hemos hablado de la persona de Cristo. Persona de Cristo es divino y humano, ¿no? Divino y humano. oh, Hemos visto que Cristo es Dios eterno, Logos, como dice Juan capítulo 1, que vino en persona, ¿no? Que vino en persona, mm, claro. Mm, que persona y que vino como siervo para morir en la cruz. eh, mm, y claro, por eso que acá dice el central de la cristología bíblica no podemos explicar sin la cruz. Explicar la resurrección sin cruz está mal, pero el central es la cruz de Cristo. A través de la cruz, Cristo resucitó, ¿no? Cristo resucitó. Por eso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿M? El Cristo crucificado, el único Salvador, y el Señor, ¿no? Así que significa que Cristo murió por sus hijos en la cruz, siendo el sacrificio expiatorio que hizo en favor de los suyos por medio de su sufrimiento en la cruz. Significa que clavaron al Señor Jesús y le dieron muerte en el Calvario en una cruz de madera. Esto es lo que piensa Pablo cuando dice a los filipenses de Cristo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Significa que Él es sacrificio completo, perfecto por el pecado que ofreció cuando entregó su propio cuerpo para ser crucificado. Significa las aflicciones, prueba que los creyentes en Cristo tienen que pasar si siguen fielmente a Cristo. Claro, esto es lo que Satanás hoy en día no quiere que predique en las iglesias, ¿no? Hoy en día, en este tiempo postmoderno, no quiere que hable de Cristo crucificado. Quiere que hable Cristo placentero, Cristo, ¿no? Sensorial, Cristo que puede llegar a hacer sentir, que trae solamente gozo, alegría, pero eh, de la cruz no quiere que hable. No, es otro Cristo que vino del mercantilismo norteamericano. ¿Mm? ¿Mm? Así que tenemos que escribir otro libro. Si hace 100 años atrás escribió
John Mackay, el otro Cristo español, tenemos que escribir alguno de ustedes o el misionero, el otro Cristo norteamericano, ¿no? ¿Ah? ¿Mm? Por eso dice que Cristo Galileo, cuando pasó por Europa, se transformó en filosofía. Después, cuando fue a Norteamérica, se transformó en un mm, management, ¿no? En un negocio. Y después, cuando llegó a América Latina, ¿en qué Cristo se habrá transformado? ¿Mm? A ver, Pablo, Malpartida, a ver, en América Latina, ¿cómo se transformó? ¿Mm? 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 En Cristo, ¿mm? En América Latina. Claro, Europa, filosofía. Estados Unidos en negocio, ¿no? Por eso vieron que ese evangelio de igle crecimiento, tener que crecer. Sí, la Biblia nunca habla de crecer numéricamente, que es mega iglesia es mejor iglesia, no. Hay que crecer espiritualmente, hay que crecer como cristiano, hay que crecer en Cristo, hay que crecer dando fruto del Espíritu Santo. Pero Estados Unidos no, iglesia con luces, que cada vez más miembros, más, ¿no? O, iglesia, edificio grande, construcción, ¿no? Ahí es mejor. Entonces, entra más dinero. Eh, Tenemos que estudiar cómo hacer que crezca más, cómo administrar. Ahí como que se transformó, ¿no? A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, bueno, el que levantó la mano, ¿qué quiere? Pastor, buenas Sí, tardes. Buenas noches. sí. Estaba hablando usted pidiendo hablar respecto a Cristo en Latinoamérica Mm, y estaba designando al pastor Pablo, pero al parecer no ha podido conectarse. Deseaba este pastor aportar en algo en esto. mm, Ciertamente, cuando los españoles llegan en Latinoamérica se ve un Cristo castigador, un Cristo que obliga a creer mm, en él, pero a raíz de la espada, mm, ¿no? Y mm, acompañado con la cruz. Sin sí, embargo, al tiempo que ha pasado, al tiempo que ya vivimos, mm, vemos un Cristo de barro, un Cristo que no, acá en la misma literatura está, ¿no? Que no se puede defender solo, sino mm, un Cristo que tiene que ser defendido, cargado y llevado, ¿no? Y un Cristo continuamente muerto, no ha mm, resucitado, sino continuamente muerto. mm, Vemos a este Cristo en Latinoamérica y yo creo que al menos en los pueblos más andinos se traduce desde otra perspectiva, no desde esta perspectiva. Entonces, estamos viendo que este Cristo, en vez de que sea de bendición para nosotros, nosotros tenemos que bendecirla con muchas cosas. Eso aportaría, pastor, esta noche. sí, sí, sí. Claro, ¿saben por qué? Porque españoles, primero, Cristo conquistador con la cruz, la espada, cree en Cristo o la espada, la muerte, ¿no? Entonces, eh, tuvo que conquistar América Latina, por eso símbolo de la cruz, eh, como fue sinónimo de la conquista en América Latina, ¿no? Los españoles. Pero después mostró a Cristo bajado de la cruz, bajado, esa cruz muerto, sin fuerza, sin poder,
Y después Cristo en brazo de la Madre María, por eso hay tanta Mariología, como que en América Latina María es la que salva, Ave María, ¿no? Ave María que dice salva María, ¿no? Que como Cristo como bebé que está en brazo, claro, sin fuerza, claro, porque ustedes tienen que depender de España, que la madre, ¿no? Entonces, enseñó como ustedes como hijo necesita una madre, una persona a quien depender. Y después Cristo pobre, pobre que Cristo que no puede hacer nada, que está contento en la pobreza a pesar de que haya injusticia, corrupción, ¿no? Claro, no tiene poder transformador. Claro, eso es lo que hubo en América Latina. Pero últimamente en la posmodernidad eh, se enseña mucho Cristo de la prosperidad, ¿no? Cristo eh, que muestra en señales, en fenómenos. Eso es lo que eh, existe y que, pero lo que nosotros tenemos que enseñar es en la Biblia que Cristo murió, pero que resucitó, murió. Filipenses capítulo 2 lo que, ¿no? ¿Mm? Que murió, pero, o que es Dios, es Señor, es Señor. ¿Mm? Por eso, nosotros cuando bautizamos, ¿cómo hacemos confesar? Cree en Jesús como Salvador y Señor de tu vida, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Así que nosotros, fundamento de la fe cristiana, cristología, inapropiado de la cristología ascendente, esto vimos lo que la Biblia enseña cristología descendente, ¿no? Que Dios eterno, Logos, se encarnó. ¿Mm? Y después, claro, el consejo divino de Dios a Cristo, Dios Padre constituyó como mediador la segunda persona, ¿no? O, Hijo de Dios para que Él se venga y muera para salvar a los hombres, ¿no? Y después se encarnó por causa del pecado de la humanidad. ¿M? Y la causa también para la restitución de pecados y que la necesidad es para salvar a la humanidad caída. Y que la ley de restitución es que alguien tenía que morir en lugar del hombre para restituir al hombre y que tendría que ser Dios y hombre para poder hacer esto. Por esa razón se encarnó, se encarnó. El que se encarnó es la segunda persona de la Trinidad. ¿Mm? Dios encarnado no es el Padre ni el Espíritu Santo, es el Hijo. Él es verdadero Dios, el creador y mediador de la creación. Entonces, si Él es verdadero Dios, creador, mediador de la creación, otros dioses no es verdadero Dios. Todos son falsos dioses o ídolos creados por el hombre. ¿Está bien? Eh, Hasta María, América Latina, transformó a María también como mediadora, como salvadora. ¿Mm? Yo fui a Brasil. En Brasil hay una iglesia más grande del mundo. Se llama Iglesia de... ¿Mm? Hay ¿Mm? esta Templo católica, de Salomón. ¿eh? No, no, no. Claro, eso también es pseudo movimiento evangelical, pero ¿Mm? ¿Mm? Está en San Pablo.
¿Mm? ¿Mm? Es, es la iglesia más grande en Brasil. ¿Mm? Y que allí, ahí está, cuando entra, ahí está adornada. ¿Mm? ¿Mm? Ahí está María, es una eh, ¿mm? fe mariánica que dice, ¿mm? Y que tiene la iglesia más grande en América Latina. ¿Mm? ¿Saben cuál es? ¿Mm? A ver, alguien que ustedes tendrían que saber esto. ¿Mm? ¿Cuál es la iglesia más grande en América Latina? ¿Mm? Se llama Iglesia La Aparecida. Es la más grande de América Latina. Está en Brasil. Llegan por año, dice, más de 120 millones de personas a visitar, ¿no? Por eso vayan al Google, al, ¿no? Al IAE. ¿Mm? Ahí va a decir que eh, es el templo más grande del continente y segundo en el mundo, porque Vaticano prohibió que construyera una iglesia más grande que, que Vaticano, entonces construyó una iglesia 1 metro, eh, menos de 1 metro comparado con, ¿no? Con Vaticano, tiene superficie 18.000 metros cuadrados. ¿Mm? Pero cuando yo entré ahí, cuando entra ahí de oro está la Aparecida. ¿Saben por qué se llama Aparecida? Porque Aparecida porque dice que según la leyenda pasaba por el gobernador y los pescadores, para darle al gobernador pescado, fueron a pescar y no salía nada, pero echó la red, ahí apareció una virgencita de madera, ¿no? Por eso se le llama Aparecida, que apareció del río. ¿M? Una madera, pero eh, estos pecadores lo llevaron a su casa. Hoy tenía tanto poder esta madera de estatua, ¿no? Y que comenzó a haber milagros, dice. Entonces cada vez venía más gente a adorar a esta Aparecida. Y después prendieron tanto vela que esta madera se transformó en madera de color negro. Entonces, los esclavos que vinieron de África, dice en nuestra diosa negra, ¿no? Que nuestra madre de los esclavos, de los negros, africanos. Entonces, claro, no podía caber en una parroquia, cada vez venía más gente a adorarle, pedirle milagros y que dice que tiene tanto poder esta madera, ¿no? Eh, Después le vestieron de oro, pero la cara yo vi que de color negro, pero le pusieron una corona de joya y que en la entrada, cuando entra todo negro, pero eso brilla, ¿no? Entonces tiene un misticismo, eso es posmoderno, un misticismo raro cuando ve, brilla esa estatua, entonces la gente ahí arrodillada, llorando, algunos totalmente tendida al suelo, pidiéndole, hacen mil locuras, ¿no? Pero
ahí Cristo no está ahí, pero es la iglesia más grande. Y después el Papa Francisco anterior, ahora eh, este Papa norteamericano es más bíblico, pero antes este Francisco era un idólatra total y levantó esta estatua de la Virgen. Miren que en subsuelo vende la estatua, ¿no? Uno chiquito vende en $100, uno un poquito más grande, $300, uno de 50 centímetros, uy, era $5.000 y había gente que compraba, lo llevaba a su casa pensando que esta madera aparecida, que apareció, puede llegar a hacer milagros, ¿no? Y vienen miles de peregrinos, dice, y Papa Francisco levantó, hay una foto que levanta la aparecida, dice, ella es nuestra salvadora. De todos los latinoamericanos, ella es la única mediadora, dice. Yo me quedé muy enojado cuando vi a ese Papa Francisco idólatra decir esa palabra y porque Francisco hizo allí reunión de confraternidad de todos los obispos de todo el mundo y allí levantó la estatua diciendo que la Aparecida es la patrona, la salvadora y la eh, alma de todos los latinoamericanos, ¿no? Y después vi que hay una Biblia de la Aparecida y cambió la Biblia, hasta la Biblia cambió, transformó para fines comerciales, ¿no? Es así América Latina, cómo ha penetrado la idolatría en América Latina, ¿no? También en la iglesia evangélica ya le dije que el populismo entró. Po- Hoy en día la iglesia evangélica también quieren ver, tocar, quieren sentir, ¿m? Sentir. ¿M? ¿M? Entonces, estos son concilios. Miren, Concilio de Nicea 325, Cristo es divino. Espíritu Santo también es Dios. El hombre pecador, totalmente depravado, 431, ¿no? Claro, en la idolatría no habla de esto. El hombre pecador, totalmente depravado, necesita ser salvo, alguien, y que restituye, que transforma, que quiere que viva en santificación, ¿no? Entonces, acá, Concilio de Calcedonia 451, Cristo es humano y divino, ¿no? Sí, ya es la hora. Entonces, miren, estos puntitos eran las iglesias eh, ecuménicas en, en la iglesia primitiva, todas estas iglesias, pero estaban más en el oriente que en occidente, ¿no? ¿No? Por eso la persona es Dios hombre, ¿no? ¿Mm? Dios hombre, y que por eso semana que viene vamos a ver capítulo 3, vamos a hablar ahí ese tema de cómo vive Cristo en América Latina, cómo también se ha alejado de la enseñanza bíblica. ¿Mm? Así que, como dijo este hermano, que claro, en América Latina habló de Cristo muerto, que no tiene poder, como Cristo niño, Cristo bajado de la cruz, ¿no? Ustedes vivan así. Nunca habló de cambio de Cristo muerto, que murió en la cruz, pero resucitado, resucitado, ¿no? Que tiene poder resucitador. Después, juntamente con Cristo nosotros morimos, y después juntamente con Cristo resucitado vivimos. Y que el Señor
el Pantocrátor es el que gobierna, Cristo gobierna nuestra vida y que, ven, como dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, hacer su voluntad en la tierra, el reino de Dios. Eso no se predicó, ¿no? ¿Está bien? Sigamos la semana que viene, el lunes que viene. Bueno, un comentario, a ver, ¿quién quiere hacer un comentario y también oración? Con eso terminamos.